W Radio presenta el espacio donde conocerás el acontecer político, social y empresarial de tu ciudad y entidad. Contrapeso. La otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Bajo la conducción de Sandra Martos. Contrapeso. Iniciamos. Me encanta saludarlos y saludarlas en este día miércoles 4 de junio de este año 2025. Yo soy Sandra Martos y está en su programa Contrapeso. Nos estamos transmitiendo desde W Radio 97.7 FM. Vamos a escucharnos y a escucharnos el resto de la hora. Quiero decirle que hoy tenemos un programa, muy importante e interesante. ¿Por qué importante? Porque, se supone que son temas relacionados con lo que está aconteciendo en toda la República Mexicana y derivado de todo eso sabemos que esto genera confusión, genera también interés para la sociedad de Culiacán, Sinaloa, y esperemos que así sea. Ahora yo quiero presentarles a nuestro invitado en esta tarde. Les decía, un joven, un señor muy preparado. Él es el maestro Jesús Rojas Rivera. ¿Estoy bien? Sí, claro, Jesús. Bienvenido, ¿cómo estás, maestro? Muy bien, Sandra. Muchas gracias por invitarme a tu programa, muchas gracias por invitarme a W. Un gusto estar en Contrapeso para escuchar las preguntas de tu público, tus propias preguntas y pues poniéndome a la orden para ver en qué te puedo yo aportar en este importante programa que tiene una audiencia muy fiel y unos radioescuchas que siguen día a día tu trabajo, ¿no? No, hombre, maestro, el privilegio y el honor de tenerte aquí es para nosotros. Sabemos de todo lo que haces, de tu trayectoria, tu expertise, tu conocimiento. Y vamos a hacer análisis en esta tarde. Recuerda que pasadas elecciones, el domingo pasado, domingo primero, pues México estuvo en un boom, en un momento interesante y vamos a platicar de ello. Vamos a hacer análisis juntos, tú tienes mucho que aportar, pero antes déjame decirle al público de quién se trata, ¿sí? ¿Me dejas claro presentarte como mereces? No, claro que sí. Favor, el maestro Jesús Rojas Rivera, formación académica sólida, especializada, politólogo por la UADG, con especialidad en ciencia política por la Universidad de Salamanca y maestría en administración pública, experiencia internacional en comunicación política, ha realizado estudios en Colombia, España y México en temas como comunicación estratégica, innovación gubernamental y comunicación política. Más de 15 años de experiencia profesional, ha trabajado como consultor independiente en temas legislativos, comunicación gubernamental y administración pública, participación activa en la sociedad civil, se involucra como donante y activista, lo cual le brinda una perspectiva cercana a la ciudadanía y a sus luchas. Analista político y columnista en medios nacionales, sus opiniones se difunden en medios reconocidos, lo que lo convierte en un referente informativo muy bueno y crítico, autor y promotor del pensamiento político, es coautor del libro El Poder Legislativo en Sinaloa y presidente del Consejo Editorial de la revista Politeia, lo que refleja su compromiso con el análisis profundo y académico. Especialista en temas legislativos, su conocimiento del funcionamiento del Congreso y de los procesos legislativos es uno de sus ejes de su expertise, desde luego, enfoque crítico y no alineado. Su postura suele estar basada en el análisis técnico, político, ético y no partidista. Capacidad docente y formadora, su trayectoria académica y experiencia le dan autoridad para explicar temas complejos de toda clase. En la formación continua, actualmente cursa estudios de doctorado, lo cual habla de su disciplina intelectual y su actualización permanente. ¡Bravo! Gracias. Genial. Qué bonito se escucha viniendo de tu voz. La verdad es que pues es parte de lo que le ha tocado a uno. Te faltó decir algo bien importante que me encanta. Soy escuinapense. ¡Ay, bien! Soy nacido en Escuinapa, Sinaloa. ¡Felicidades! Y ya ves, es un municipio que pues alejado un poco de la capital, pero siempre con ese arraigo sinaloense y ese espíritu de aportarle mucho al Estado. Bonito, Escuinapa. Muy bonito. El que tiene la oportunidad que vaya, las playas son excepcionales,
bueno, ¿qué les puedo decir yo de Sí, mi municipio? claro. Muy orgulloso me Teacapán. siento de ser de Teacapán, pero sí, los cuartos claro, también, no sé, esos ha cuartos de tocado los estar por maestros son allá. riquísimos. Entonces, Sí. esa parte también ahí me faltó mencionar, Comentarla, que pero- soy orgullosamente escuinapense. Qué bueno, y sabes que sabemos que Escuinapa ha aportado mucha gente valiosa y tú no eres la excepción. Conozco mucha gente bien valiosa, bien capacitada, sumamente inteligente, y yo creo que tú eres parte de toda esa No, gente muchas gracias, maravillosa, Sandra. ¿ok? Oye, la última vez que nos tocó vernos Sí, fue sí. en una charla que me comenté ahí en Canaco Servitur. Sí. Y respecto a lo que platicamos ese día en la charla, ahora ese boom que comentas, Sí. yo creo que quedó en un boomcito o en una pequeña explosión, no fue Ok. tanto, ¿no? No fue tanto así. Ese día lo platicamos y decíamos Sí, que sí. si bien nos íbamos a llegar a una participación del 20%, Ajá, pues no ajá. llegamos ni al 13%, ¿no? Se Ajá, discute ahorita la sí. participación ciudadana respecto a este proceso electoral al cual yo dije firmemente había que salir a participar. Sí. Ahorita explicaré mis motivos y lo que decía yo en esa conferencia, pero que también entiendo por qué la gente no fue a volcarse a la urna, Claro. no fue de su interés, no hubo, digamos, la difusión, ¿no? Había muchas dudas, había muchas dudas y muy poquitas respuestas y muy poquitos que se atrevieran a responder las preguntas fundamentales que tenían los ciudadanos respecto a ese proceso electoral. Tienes razón. Yo creo que eso es, de ahí partimos para Sí, decir sí. qué fue lo que pasó, cuál es la enseñanza que nos deja este proceso electoral del pasado domingo. Pues es eso, fue tal la trascendencia Sí. que muchos no alcanzan a darse cuenta de que México ya es uno antes y uno después de esa elección. Es correcto. Me encanta ya recibir tu análisis, bueno, porque yo sé que hay mucho que decir de esto, pero desde luego tus primeros experiencias, tus primeras, vamos a llamarlo así, análisis de este tema, que ya los estás soltando y me parece muy interesante. Pero viviendo toda esta parte, ¿pudiste estar tú por ahí, maestro? ¿Te paraste por ahí en alguna casilla? En varias. ¿Te animaste? Sí, mira, es que como ¿Sí? parte de lo que me toca estudiar, Sí. no puede ser ajeno al fenómeno político. Claro. Y a este acontecer que cambiaba por completo Sí, la sobre todo estructura del tú, Estado ¿no? mexicano. Sí, ¿no? sí. O sea, Ujú. te toca ser parte de eso, de verlo, de vivirlo. Algunos lo ven para mal, otros, muy poquitos, lo ven para bien. Pero yo creo, y me gustaría comenzar con esto. A ver, dinos. Estamos en este punto y tenemos que hacer un recuento de por qué llegamos hasta aquí. Sí, claro. ¿Por qué hubo elecciones este pasado próximo fin de semana, no? Sí. Pues hubo elecciones. porque Tiene una atrás. Y no es tan Definitivamente. lejano. No. ¿Qué es del año Hubo pasado? hace ¿verdad? algún tiempo, en un lejano nuevo país llamado Muy, México, es un correcto. presidente de la República que se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Exacto. Que tuvo un arraigo durísimo en las urnas, que Ajá. hizo un movimiento que lo llevó a los lugares más altos en cuanto a la política, ¿no? Sí. Y con él venían una serie de ideas, una serie de transformaciones, y le voy a poner esto entre comillas abiertas, Sí, para por quien lo quiera supuesto. entender y acomodar como guste. Y este hombre planteó en su momento, Ajá. después de una discusión muy fuerte con el poder no alineado, que era el poder judicial, Sí. y los ministros de entonces, les tiró un dardo envenenado. Y les Ok. dijo, a ver, o cambian o los cambiamos. Guau, y en sí. aquel momento, pues dijeron, ¿y cómo nos vas a cambiar? Pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, Sí. muchos han querido y pocos lo han logrado. Entonces, pues de alguna manera vinieron estos retos. El presidente Andrés Manuel López Obrador manda una iniciativa que el Congreso de aquel momento se la rechaza. Sí. Porque para poderle dar tránsito a esta reforma constitucional requería la mayoría absoluta, Sí. ¿no? Sí. De los diputados y de los senadores, que en aquel momento no tenía. Oye, te voy a interrumpir tantito. Y hacemos un paréntesis. No fue, dicen las malas lenguas, que este rompimiento de esta relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se dio a partir de que la señora
que era la directa Norma Piña, que era directamente. No lo saludó en un evento, la ministra, no se levantó. Saludó. Mira, no fue eso. Sí, entre eso y otras tantas cosas, ¿no? Ajá. Acuérdate que él llamaba a la austeridad republicana, sí, y pidió que ningún funcionario servidor público del país podría ganar más que él. Ajá. Y los ministros pues dijeron, nosotros ganamos más que tú porque trabajamos más que tú. Ajá. Y entraron en una discusión ahí fuerte. Había el público, como siempre, yo lo digo como en el box, ¿no? Apoyaban al azul y al rojo y se daban con todo. Sí. Cuando lo que se estaba viendo en aquel momento era una franca ruptura entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Hay que recordar que la historia de México siempre nos ha puesto a que el poder ejecutivo manda sobre el poder legislativo, porque tiene, digamos, esta idea de partido de Estado, que fue durante el priismo de todos los años que te puedan ocurrir, ¿no? Llega con Morena y se replica igualmente con el Partido de Acción Nacional. Lo intentó en algún momento Felipe Calderón, pero no pudo controlar ni siquiera a sus propias bancadas en el Congreso. Es decir, ese fue el cambio, digamos, que se dio ahí en ese paradigma. Pero bueno, digamos que el presidente de la República en México es, a vista de los años, un presidencialismo duro. En la clasificación de la ciencia política es un presidencialismo presidencializado, es decir, que tiene facultades constitucionales duras, pero que además tiene facultades metaconstitucionales de tradición que lo hacen todavía más rígido. Es decir, el presidente es un presidencialismo muy férreo, de los más férreos del mundo. Aunque él siempre ha dicho algo contrario, ¿no? Claro, bueno. Ha tratado siempre de decir eso. Esto viene en una data histórica post-revolucionaria, ¿no? Que hereda ese mando único, ese mando superior en un presidente prácticamente todopoderoso, que se replica en todos los presidentes que vienen desde el primer presidente, digamos, civil, por ponerlo de alguna manera, de nuestro país, ¿no? Su narrativa siempre es distinta a su actitud. Andrés Manuel López Obrador dijo, vamos a romper con eso, y el pueblo manda, y el Congreso dispone, bueno, pero eso es aparte de la narrativa. Entonces, ya nada más para cerrar esta parte de, como para recordarlo, en aquel momento el Congreso lo detiene y le dicen, no va a haber reforma al Poder Judicial, no pasa. Tú tienes una mayoría, pero no la mayoría suficiente para cambiar la constitución política del Estado mexicano, por tal se regresa. ¿Y qué tuvo que hacer Andrés Manuel? Nada, apechugar y esperar a que en el 2022... Sí, en el 2024, perdón. En el 2024, si me fui para atrás. Esperar a que en el 2024 llegara Claudia Sheinbaum, arrasara en las urnas, construyera una mayoría todavía más grande, pero aún así que no le alcanzaba para cambiar la Constitución. Y entonces aquí es donde viene este juego que vuelve fascinante el tema o el mundo de la política, ¿no? Las traiciones, las bajezas, el entreguismo, ¿cómo se llama? Por la tranza, ¿no? De esta política mexicana rancia y arraigada en este nuevo modelo político, tanto igual o más que en el pasado, porque resulta que los ciudadanos, cuando fuimos a votar en el 2024, dieron en consecuencia una mayoría morena, mayor que la que tendría Andrés Manuel López Obrador, pero no suficiente para cambiar la Constitución. Es correcto. La diferencia es que en el periodo próximo anterior, cuando estaban los senadores que detuvieron este cambio a la Constitución para dar un paso a la votación de los jueces, ministros, magistrados, ¿no? Eran 20. Y de pronto ya nada más se necesitaban 3, es decir, lo que antes pudo contener una barrera de 20, no lo pudo contener una barrera de apenas 3 que quedaron de diferencia. ¿Qué tuvo que hacer el partido de la mayoría? Pues tener que convencer a 3. A 3 fraudulentos. A 3 que llegaron con la bandera de la oposición, que dijeron en algún momento defenderían a la oposición, para pasarlos a la mayoría, ahí arreglándose a como usted se lo imagine, ¿no? Entre ellos un personaje muy famoso que por ahí se van a acordar del Yunes, ¿no? Miguel Ángel Yunes, ¿no? Que su papá fue gobernador de Veracruz, que él puso de suplente a su padre para que en caso de cualquier cosa estuviera ahí, es decir, ya la traían armada, ¿no? Yunes entra como senador por el Partido Acción Nacional y es de los primeros que se termina vendiendo para dar el golpe traidor a la oposición, para que entonces sí se pueda conseguir la mayoría
necesaria para poder dar el paso a la votación de ministros, de magistrados y de jueces. Súmale además a 2 perredistas que, huérfanos de partido y sin saber qué hacer, van y se entregan de corazón y cuerpo entero a la mayoría, y de alguna manera pues ahí está. Y ahí le hacemos una pausa. Excelente. ¿Me aguantas? Pues, ¿Sí? que sí. Para irnos a la pausa, porque está muy interesante todo lo que nos estás explicando. Buena remembranza, pero tenemos que irnos a la pausa. Regresando, continuamos, ¿te parece? Claro que sí. Ok, vámonos a la pausa. Este es muy breve, ya regresamos. Yo soy Sandra Martos, quédese con nosotros. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Conversando muy a gusto y haciendo análisis con nuestro amigo, el maestro Jesús Rojas. Si estamos en un espacio radiofónico como este, con un público tan conocedor y tan diverso como debe ser el que tienes, creo que lo mínimo que debemos hacer es centrarle este tema de la reflexión del pasado. O sea, no hay presente sin pasado. ¿Sí? Y en este sentido, en esto que te platicaba en el primer bloque, es recordar que la oposición le quedó de ver a los ciudadanos, porque tenían la manera de detenerlo. Sí. Entonces yo les decía en esa charla que tuvimos hace como una semana o Sí, dos, que buena, ya no había más que hacer. A ver, Sí. legislado estaba, Ajá. vendidos estuvieron, Sí. ¿no? Morena hizo lo que tenía que hacer, hacerle caso a su presidenta, ¿no? E impulsar eso que para ellos es la transformación del país. Sí, movían toda la maquinaria, Lo ¿no? podemos debatir, lo podemos discutir, eso está bien, ¿no? Pero más allá de discutirlo entre ciudadanos, la discusión estaba en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Sí. Y ahí es donde se debieron haber fajado los partidos de oposición y se vendieron. El único partido político que pareció no venderse, pero también por ahí se perdió un senador, no sé si te acuerdas, Sí. fue Movimiento Ciudadano, Sí. que lo traían extraviado y algunos pensaban que hasta lo habían secuestrado. Sí, Era es tan correcto. importante un voto en ese momento que prácticamente los cuidaban como si fueran las perlas de la Virgen a los Sí, legisladores. sí. Y al final terminaron en eso. El PRD y el PAN, el PRI no alcanzó a hacer contención, pues le dan el paso a esta reforma constitucional que nos obliga a ir a la elección de magistrados, jueces, ministros de la Corte. Y entonces, pues así las cosas. Yo hasta ahí dejaría ese recorrido histórico para darnos cuenta de 2 cosas. Lo primero, Claro. ya no había nada más que hacer, es decir, legislado estaba, ¿no? Y cuando se pudo detener en la Cámara de Diputados, cuando se pudo detener en la Cámara de Senadores, no se hizo. Claro. ¿Por qué? Porque con nombre y apellido hubo quienes llegaron al poder con una camisa de oposición para quitársela en el cargo y ponérsela del entreguismo, que fuera del oficialismo. Sí, claro. Vulnerando con ello algo que fue fundamental, la voluntad de los ciudadanos. Es correcto. ¿No? Sí. Porque al final Sí, nosotros sí. en la urna decidimos no darle esa mayoría como tal al Movimiento de Regeneración Nacional. Ajá. Se lo dimos con cierto límite, Ajá. pero artificialmente, a través de algunos que no puedo llamar de otra manera que pícaros, ¿no? Ajá. Se quitan esa camisa de oposición, Sí. seguramente vendiéndola muy cara, ¿no? Para ponérsela del oficialismo. O Y con muchos entonces, favores. o con muchos favores. Por supuesto. ¿No? Y bueno, pues ahí investiguenle cuál fue el favor que pedía Yunes, ¿no? Guau, sí. Y bueno, y eso le deja también claro que la oposición en México, además de desdibujada, estaba traicionada y profanada por ellos mismos. Claro. ¿no? Y entonces, pues Morena feliz. ¿no? Ridiculizada también, era terrible, sí. Entonces, pues Morena feliz, el Partido Verde feliz, el Partido del Trabajo feliz, y bueno, los aliados todos felices, ¿por qué? Porque va a haber elecciones. Claro. Y entonces comienza pues a la preparación de esto que mandata y obliga al Instituto Nacional Electoral para aventarse de manera expresa Sí. una elección que transforma de fondo el Estado mexicano, el Estado con mayúsculas. En esa división de poderes que nos enseñaron, poder ejecutivo, legislativo y judicial, que cada uno hace un contrapeso para que ninguno sea más importante que el otro, pues en esa forma de configuración viene un cambio. Y en lo fundamental, que las ministras de la Corte y los ministros de la Corte iban a ser electos por voluntad popular, que los jueces, magistrados y los del Tribunal Electoral
iban de la misma forma a pasar por las urnas. Era ese el punto medular de esa reforma, ¿no? Lo que más hablaba la sociedad, de lo que más se preocupaba a los interesados por este tema, desde luego, que íbamos ahora a tener una elección de jueces, ministros y magistrados por el voto popular, ¿no? Sí. Era lo que preocupaba a mucha gente. Y entonces vino una serie de discusiones que ya estuvieron a destiempo. Claro. Porque esas discusiones ya no daban al lugar, o ya no estaban al lugar, porque legislado estaba. Claro. Porque el golpe ya había sido dado. Por supuesto. Y en lo que algunos se desgarraban las vestiduras diciendo si debió o no el pueblo sabio votar por sus ministros y magistrados, ¿no? Pues ya el INE estaba prácticamente pidiendo recursos para organizar esta elección extraordinaria. Sí. ¿No? Y entonces en ese camino creo que llega un segundo momento, que es el papel del órgano electoral. Sí. Que por un lado lo obligan a realizarlo y por otro lado le dan una cantidad mínima de dinero para hacerlo. Exacto, sí. ¿No? Entonces, cuando pide una cantidad distinta, pero le dan pide una cantidad menor, la distinta, mitad. ¿no? La mitad, ¿no? Y le dicen, a ver, organízate y que te alcance con esto. Sí, claro. ¿Qué va a pasar? Pues hacen ahí unas listas como pueden, de 3 casillas hacen una, en la casilla donde normalmente se abría ahí cerca de la colonia no estaba, te tenías que mover a la casilla más grande de enseguida y pues fue un show, ¿no? Sí, entonces, sí. no tienen la capacidad de comentar con la ciudadanía, de hacer partícipe a la ciudadanía de los cargos que se iban a votar, y los poquitos que se interesan lo hacen de mutuo propio, por propio interés, como pueden. ¿no? Pero también el gobierno, los gobiernos o el partido hegemónico dice, de aquí soy también para poner a mover la maquinaria, sí, ¿no? Claro. Entonces, se viene un conjunto de cosas, y era lo que reflexionaba yo en la Cámara y otras universidades donde me hablaron, porque decían, la ciudadanía tomó 2 posturas. Una, creo, y a la luz de los resultados, creo que sigue siendo errónea, la no participación, y lo explico. Muchos dicen, ¿y cómo vamos a convalidar eso? Sí. Que es una elección fraudulenta con mi presencia en la urna. De todas maneras, con el voto de 1, 20 o 30, ya iban a lograrse los jueces, ministros y magistrados. Yo creo, y hacía esa reflexión respecto a cómo se ha dado el proceso electoral en México a lo largo de la historia, que si no es por la participación de esos hombres y mujeres que fueron contra el sistema, a dejar esa marca de, digamos, de indisposición, de coraje si tú quieres, en la urna asentada, creo que de poco sirve. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante que la participación ciudadana se hubiera visto ahí con votos nulos, para que no se confunda el voto que no va por flojera para el voto que dice aquí estoy en una participación. Ahí hay unas personas en que esa mínima participación se vio eso por un lado. Imagínate, y yo hacía esta reflexión. Hubo procesos electorales en México donde la oposición no se presentó a la urna de la presidencia de la República porque no consideraban que había garantías de poder siquiera ganar. Y eso, digamos, fue una crítica. Pero lo que realmente terminó tumbando al sistema fue cuando se registraron a sabiendas que iban a perder, y se registró Manuel Cloutier, y se registró Cuauhtémoc Cárdenas, y se registraron otros más, ¿no? Que dijeron, aún sabiendo que el sistema está jugando en contra de nosotros, vamos a hacerle un boquete al sistema desde adentro, haciendo ver que la participación ciudadana es lo que los va a sacar al final de cuentas del poder hegemónico en el que están. Yo siento que eran otros momentos, ¿no? Otro contexto a lo que estábamos viviendo ahora, ¿no? Ahora yo te lo pongo. En este momento, así como reclaman algunos que la movilización de los grupos políticos a favor de Morena fue a través de los gobiernos y todo, yo pongo a pensar, ¿tú crees que la movilización mayoritaria de la ciudadanía no puede acabar con ese 13%? Es decir, si los ciudadanos verdaderamente pusieran y dijeran, nosotros vamos en contra de la lista oficial, hay un acordeón oficial, pues nosotros vamos a hacer el acordeón ciudadano, nosotros vamos a hacer, vamos a poner de acuerdo como ciudadanos, y no va a haber sindicato que nos gane, y no va a haber, y entonces esos líderes que
que adolecemos en este momento, convocan a un gran movimiento nacional para en la urna ganarles a aquellos que creen que con el 13% van a mantener jueces y magistrados. ¿Me aguantas? Claro que sí. Sí, porque ya nos tenemos que ir a la pausa de nuevo, ¿ok? Ok, nos vamos a la pausa, ya regresamos, está en su programa Contrapeso. Continúe con nosotros porque está el tema muy interesante. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Estábamos discutiendo este tema que es de reflexión, Sí. y a mí siempre me gusta ver fuera de la caja, ¿no? O sea, es esencial decir, a ver, esto es un fraude, un circo, yo no participo. Está bien, lo entiendo, Sí. ¿no? Desconfiamos. México es un país que desconfía de sus ¿Y instituciones. si fue un fraude? ¿no? ¿Qué piensas? ¿Sí fue un fraude? Pues- ¿Cómo lo ves? Pues mira, lo que sí no puede negar nadie Ajá. es que fue una elección desangelada. Sí, sí. Y decía yo, bueno, pues al final les funcionó, ¿no? Porque al final de cuentas no hubo voces Ajá. que pudieran llamar al voto de los no alineados, porque sí lo sabía. A ver, dicen, una falsa premisa Ajá. de la oposición es que en las listas no había nadie que no fuera morenista, no, falso. Ajá. A mí me tocó escuchar entrevistas de jueces, de ¿Sí? candidatos a jueces y magistrados y candidatas y candidatos a la Suprema Corte que eran evidentemente no 4T. Sí, 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 Pero igual. no tenían el apoyo gubernamental Sí, es y tendrían correcto. que haber llegado con el voto ciudadano, Así pero pues es. las desangelamos, ¿no? Sí, y esa gente decía, yo voy porque Algunos necesito estaban caminar repitiendo. en mi carrera judicial. Y algunos buscaban repetir Sí, porque sí. ya estaban en el cargo. Es correcto, Entonces, sí. había de todo. Ajá. Pero ajá. ese ruido que Ajá. tienen a veces las redes sociales, esa discusión estéril que se queda cuando es la polarización del sí no, Sí, del todo, sí, del nada, sí. del negro y el blanco, Claro. que es Que desde ahorita la ciencia siguen dos política, narrativas también, que desde la fuertes. ciencia política eso Sí. termina por acabar o por socavar el pensamiento crítico. Ok. El pensamiento crítico va más allá de lo blanco y lo negro. Sí, sí. Andrés Manuel López Obrador no es ni el Mesías ni Satanás, ¿no? O sea, Sí. no lo es, o sea, Sí, tendría sí. sus cosas buenas, tendría sus cosas malas, como la oposición también tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas Claro, malas. ya hay que Pero empezar a verlo, ¿no? cuando te pones en un plan de soy blanco, soy negro y no hay más colores en el arco iris, Pero la política sí es, no, maestro. no siempre debiera ser así. A Pero ver. te voy a platicar un caso. Sí, sí, sí. En España siempre Ajá. la discusión era el Partido Popular Sí, y el Partido Socialista, Ujú. el PSOE, ¿no? sí. Y esa discusión la tenían por años y por años y por años. En algún momento empiezan a surgir expresiones de barrio, expresiones ciudadanas, Sí, sí. expresiones auténticas de la colectividad y empiezan a participar en movimientos, ¿no? Ujú. Se acuerdan de Juan Iglesias y todo. Y empiezan a romper esa dicotomía entre dos Ajá, cosas ajá. nada más, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces empiezan a colarse algunos espacios de poder, ¿no? En consejerías o alcaldías, regidurías, lo que vendría siendo acá, y empiezan a tener espacios en los cuerpos legislativos y empiezan a meter más voces, Ajá. voces que empiezan a hacer que el modelo español empiece a cambiar y la representación también. Luego eso termina en rotundos fracasos porque empiezan a replicar modos poco democráticos, digamos, de Sí, organización, sí, 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 sí. pero lo que quiero decir es que a veces es necesario El término que la medio. política llegue Sí. ideas de ruptura Ok. para pensar que son dos polos nada más y que se tiene que pensar con la idea de blanco o negro. Por eso, maestro, ¿y se ¿No? quedan en un término medio? Más No, allá no. del término, ¿no? Empiezan Algo a en ver México que tú veas que tiende para allá. Un partido organizaciones de la político. sociedad civil. ¿Y en los partidos políticos no ves algo así? Podría ser en los partidos políticos, Ajá. por ejemplo, en algunos destellos dentro de los Sí, mismos sí, partidos sí, sí, sí. políticos, Ujú. en contadas personas. Sí, ¿no? sí. Aquellos que, por ejemplo, pudieran Buscar un contrapeso. por sensatez, ¿no? Sí, sí, sí. Y por congruencia, decirle al Movimiento de Regeneración Nacional que no van a apoyar a Cuauhtémoc Blanco en el tema en este tema de contravenir el derecho a las mujeres. Sí, sí. ¿No? Y dos o De tres violentar voces a al las menos mujeres, sí, sí. de mujeres morenistas que lo hicieron ver, esas son las voces que pudieran rescatar, como cuando en el PAN, ¿no? Había voces que decían la guerra contra el narco puede llevarnos a una catástrofe mayor. Ajá. En algún momento esas voces críticas son las voces del pensamiento crítico que se dan al interior. En ese PRI
que era difícil de sostener ideas diversas, pero que en algún momento dijeron tenemos que abrirnos a la democracia interna de nuestro partido, y que a veces les terminó pues por cerrar la puerta el propio partido. Claro. Siempre existen dentro de las instituciones algunos que piensan fuera de la caja. Sí, claro. Y de eso se nutre mucho la democracia. Claro. Yo creo que si nos quedamos peleando en que si son el diablo o son los mesías, pues nos vamos a perder mucho, ¿no? De muchas cosas. ¿Qué pasó? Este proceso electoral, los ciudadanos no les importó. No fue. Tenemos que empezar a replantear cosas fundamentales en nuestro México, como por ejemplo el voto electrónico, que hubiera resuelto muchísimas cosas respecto a la alta complejidad de marcar esas boletas. Maestro, pero no había presupuesto. Tendría que haberlo. Entonces, claro, en el futuro. Tendría que haberlo. Y otra cosa. Sí. A ver, difícilmente vamos a regresar a lo que estábamos. ¿No? Sí. De aquí en adelante va a haber elecciones para jueces y magistrados. Sí, terrible, no sabemos cómo hay que hacerlo. Va a ver qué va a decir la oposición y qué van a decir las voces críticas del país. Nos seguimos quedando de brazos cruzados, como se quedó México durante muchos años. Yo lo decía en la exposición ahí, y se lo dije a unos muchachos estudiantes del TEC de Monterrey. Imagínense ustedes cómo fue el proceso electoral entre Madero y Porfirio Díaz. Sí. ¿Cómo sería esa elección, no? Sí, interesante. Pues tramposísima. ¿No? Claro. ¿Y cómo serían las elecciones allá del Tata Lázaro Cárdenas, no? Y cómo es hombre. Es que había. Las elecciones en Escuinapa de los años 90 o de los 80, ¿no? Y no nomás de Escuinapa, de Badiraguato, de Salvador, más de aquí de Culiacán, en donde hubo un fraude electoral. Y se las vivimos fuertes. ¿Te acuerdas? Claro. Eran incipientes modelos democráticos con grandes falencias, tal como las tenemos ahorita, pero que si no es por la participación ciudadana y la crítica misma, pues no vas a poder dar esos saltos de cambio a algo positivo, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y en este caso, maestro, ¿sí se estará abriendo esa brecha para un cambio que realmente sea positivo? ¿O habrá muchas cosas que salvar? Porque bien decimos, bueno, ya se votó, ya está ahí, ya viene por ahí adelante uno de los candidatos que va a quedar, creemos, por lo que están diciendo los resultados, como el nuevo ministro de la Corte. Ya viene, que es este señor Hugo, ¿qué dijiste? Aguilar. Bueno, viene ya Hugo Aguilar. ¿Y qué va a pasar? Porque parece que pinta que va para allá. Me lo dice después del corte. Sí, muy bien. Ok, nos vamos rapidito ahorita a la pausa. No sin antes decirles a todos ustedes que sigan con nosotros aquí en su programa Contrapeso, porque estamos con un tema muy interesante, lo que dejó la elección del Poder Judicial. Ya regresamos. Yo soy Sandra Martos. Enseguida regresamos con Sandra Martos en Contrapeso, la otra cara de la moneda. Estamos conversando pues con nuestro amigo el maestro politólogo Jesús, y bueno, platicando bastante interesante el tema con el Jesús Rojas, pero antes de seguirte con la conversación con el maestro, nos quedamos con el tema del ministro. Mira, este tema también, y aquí yo quiero hacer una pausa para tratar de poner el cierre, ¿no? Vamos hay que terminar con esta idea, y yo creo que hacías una pregunta muy importante. ¿Y qué va a pasar después? Claro. A ver, que no se nos olvide que en el 2027 ya viene de nuevo una votación, pero esta va a ser mixta. Sí. Vamos a votar por poderes constituidos de gobierno, del Ejecutivo y el Legislativo, los municipios, pero también el resto del Poder Judicial. Sí. Y entonces vamos a tener casillas, dos tipos de casilla. Una donde están metidos los partidos políticos, y otra que por ley están impedidos, que es la de los procesos jurisdiccionales, los procesos electorales del Poder Judicial. Y entonces ahí vamos a tener seguro va a haber cambios, ¿no? En ese sentido. Y el otro es el planteamiento que se van a hacer los que hoy decidieron no participar, a ver hasta cuándo les van a dejar, pues, hacer las que quieran por completo, o a ver en qué momento los grupos legítimamente organizados y constituidos del país, ¿no? Más allá de los partidos políticos que tienen intereses legítimos en este país, van a decidir participar en esto que evidentemente en algún día los va a movilizar. Universidades, sindicatos, colegios de abogados, universidades, ¿qué te gusta?
pues todos aquellos No, que pues representan de alguna cámaras, manera sí, intereses, claro, intereses conjuntos, sí, ¿no? sí, claro, y claro. pues ahora sí vamos a participar y le vamos a entrar con algún modelo ahí, no sé. Claro. Vienen muchos cambios. Tenemos esos 2 años prácticamente, porque estamos 25 ya finalizando medio año, y luego 26, 27 ya a la vuelta de la esquina, como para ver qué va a pasar con el Poder Judicial en este tiempo. Ahora, ¿Qué movimientos va a haber? Y ahora, y ¿Sí? es que también, Sí, cuando sí. te pones a reflexionar, Ajá. es que el poder judicial que tenía nuestro país Ajá. adolecía de eficiencia. Ajá. O adolece de eficiencia. Sí, no era pronto. Somos un país. Sí, claro, digo, sí. tampoco es que estábamos derribando aquello construido que era maravilloso, pues no, pues somos un país donde el 98% de los crímenes Ajá. quedan impunes. Sí, ¿no? y muchas, con un poder muchas judicial otras. que no da cara, Sí. y con un poder judicial que hasta ahorita sabemos al menos quiénes van a ser. Antes los juzgadores escondidos y ocultos, Y ¿no? muchas otras faltas, maestra. Claro, entonces, sí. A ver, tampoco, y había que entender esto. Cuando le preguntaban a los mexicanos si estaban a favor de cambiar el Poder Judicial, en su mayoría contestaban que sí. Sí. No es que este fuera el mejor modelo, Sí. ¿no? Sí. Pero por supuesto que había que cambiar el tema del Poder Judicial, porque el Poder Judicial de México, junto con las procuradurías, que es un tema muy importante y en el cual seguro, si de verdad quieren cambiar la historia de nuestro país y hacerlo un país más justo, tienen que entrarle en su conjunto. Todo el entramado institucional que pone en la cárcel a los delincuentes no funciona, Sí. o funcionaba chafa, Sí. y era más fácil que terminara un inocente en la cárcel que un culpable en ella. Oye, maestro, ¿no? pero ahora es el reto. Ahora, Repito pues, yo, el reto. ¿Qué va a exactamente. pasar con este Poder Judicial? ¿Qué va a hacer? ¿Ok? Porque Ese no la ministro que tiene tan acabas, fácil. ese ¿Qué nos va a ministro que hacer? acabas de Sí, mencionar, que sí. seguramente va a ser el ministro presidente en esta primera etapa de 2 Ajá, años, ajá. tiene una gran tarea. Sí, por supuesto. Porque le quedó una expectativa grandísima, ¿no? La verdadera transformación del Poder Judicial, Claro. como si eso se pudiera dar de la noche a la mañana. Ya he escuchado críticos que Sí, quieren sí. que a partir de la toma de protesta de manera inmediata, México tenga un antes, un después en cuanto al sistema de procuración de justicia. Sí. Pero si no cambian los modelos en los juzgados, si no cambian los modelos en la procuración de justicia, si no cambian los mandos o las formas en las que las policías hacen sus primeros pininos de Sí, investigación. claro, como ¿no? si el ministro que estuviera ahora en el poder tuviera una varita mágica. Claro. Y vámonos, todo cambiando. Eso va a ser un tema muy complejo, Sí, claro. que yo espero que en el transcurrir del tiempo sí empecemos o sí lleguemos a mejores puntos o estadios respecto a la justicia en Claro. México, ¿no? Porque tampoco es para congraciarnos de la justicia que tenemos. Es verdaderamente penoso ver, por ejemplo, cómo en el tema de homicidio, en el de secuestro, por ejemplo, ¿no? Es más probable que nunca pagues por un crimen cometido a que pagues por un hecho que realizaste, ¿no? Sí. Y la víctima en México es lo último, está en la cola de lo importante, ¿no? En el país. Es decir, eso creo que tiene que cambiar, ¿no? No sé si esto lo cambie de fondo, eso te iba a decir. no sé si esto lo cambie de Eso te iba a fondo, decir. pero al menos ya nos está haciendo hablar de ello, voltearlo a ver y exigir en consecuencia. Y vamos a tener que exigir en consecuencia. Tenemos que exigir en maestro. consecuencia, Sí, todos sí. juntos. Sí. Tenemos que decir, votamos o no votamos, exigimos o no exigimos, que el modelo de procuración de justicia en nuestro país, nuestros jueces y juezas, nuestras magistradas, nuestros ministros de la Corte tengan una perspectiva desde la víctima, tengan una perspectiva de solución del problema, que hace que en su conjunto México sienta que no hay justicia. Sí, ¿no? que lamentablemente, Que lamentablemente. es lo que vivimos, Entonces, y es lo que vemos. Y hacia allá vamos, ¿no? Ajá. Entonces, este tipo de cosas, más allá, yo lo veo, tomo mucho la frase de José Martí, que decía, yo no miro lo deshecho, sino lo que falta por hacer. Es correcto. Si nosotros nos ponemos a ver lo que falta por hacer, es justo eso. ¿Cómo exigimos que sean elecciones más transparentes? ¿Cómo hacemos que la tecnología llegue a las urnas? Para evitarnos este tema de no sé, los que alcanzaron a ir a votar se dieron cuenta que era como un bingo. Era como llenar una hoja de Era un bingo. ¿no? juego, la Era una verdad, cosa fue un compleja, juego. ¿no? Ajá. Bueno, si utilizamos las tecnologías, Sí. eso lo puedes hacer más fácil. Sí. Puedes incluir el rostro de las personas, una pequeña semblanza y poder pues marcar es posible mayor participación, jóvenes involucrándose. exactamente, claro. y Sí. además bajas el riesgo de error porque pues no te deja marcar más de 4 hombres o más Sí. de 5 mujeres, porque pues como cuando hace uno una cuenta en el banco, ¿no? Al final de cuentas tiene sus candados y tiene sus mecanismos. Ahora, ¿cómo harías, dicen algunos,
que la gente confíe en un sistema, en un software, en una computadora, cuando todas estas pueden ser mañosamente truqueadas. Pues diríamos de la misma manera en que confiamos en que nuestro banco, todos los que tenemos una cuenta, tenemos una aplicación que lleva nuestro poquito o mucho dinero en él. Sí, es decir, sí. y ahí también hay mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas desde la informática para poderlo llevar, ¿no? Entonces, pues con los contrapesos necesarios, como lo hacen en algunos otros países del mundo, donde eso ya ha quedado superado. Y si no queremos que el software sea mexicano, pues contramastamos uno de Dinamarca. Claro, ¿no? claro. O de algún lugar donde confiemos y le ponemos los candados necesarios para poner a un experto, ahora sí, de la Suprema Corte, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de los partidos políticos o de la sociedad civil, administrando y viendo los candados de seguridad que tendrán esos software en el futuro. Yo creo que hacia allá deben de ir las cosas. Claro que si sí, seguimos en una elección de papel, si seguimos en una elección donde las cosas le compliquen al ciudadano más que facilitarlas, sí, claro, vamos a tener cada vez menos participación, y eso es muy peligroso para la democracia en algo que es fundamental, tan fundamental como la legalidad. Se llama legitimidad. Es correcto. Y la legitimidad es aquello que hace a los ciudadanos a asumir que tienes un gobierno en el cual confiar. Es correcto. Si no hay legitimidad en los ciudadanos, si los ciudadanos no reconocen la legitimidad de sus gobiernos o no se la dan de pleno, corre un gran riesgo la democracia, Maestro, y un retraso al autoritarismo. Muchísimas gracias por toda tu participación, tus comentarios, todo lo que nos has participado en esta tarde. Muchas gracias. ¿Qué crees? Ya nos tenemos que ir. Se fue rapidísimo el tiempo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Te vamos a invitar de nuevo para continuar, ya sea con este tema o con otros más, ¿de acuerdo? Muy bien. Esa taza es para ti, muchas de gracias. Contrapeso, con mucho cariño. Mira, de una vez te digo salud, y nos vamos porque ya me están diciendo bye bye. Me encantó que estuvieras con nosotros y agradecida con el público que nos acompañó a través de las redes y aquí con nosotros nos ha escuchado. Gracias al equipo aquí en el estudio y a todos ustedes, de veras, como siempre les decimos, muchísimas gracias. Yo soy Sandra Martos, los invito para que nos acompañen el próximo programa en punto de las 4 de la tarde. No lo olvide, y ya sabe, como siempre le digo, le llevo en el corazón. Hasta la vista. W Radio presentó Contrapeso, la otra cara de la moneda. Análisis, entrevistas y lo que debes saber. Contrapeso.